Muy bien, hermanos, vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 2. Y vamos a leer en el versículo 25. Vamos a continuar con el capítulo 3 hasta el versículo 7. Génesis, capítulo 2, versículo 25. Y dice así la palabra del Señor. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os has dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Hemos leído entonces este último versículo del capítulo 2, el versículo 25, y hemos entonces encadenado con estos primeros versículos del capítulo 3. Por supuesto que hay que tener siempre en mente, ¿no?, que esta división de capítulos es algo que hemos hecho nosotros, no es algo que nos viene dado cuando se escribió la Biblia, no era pues con la división de los capítulos que nosotros tenemos, que es algo útil pues para que nosotros podamos encontrar los textos, ¿verdad? Pero bueno, creo que claramente el versículo 25 del capítulo 2 forma parte, digamos, está unido a todos los versículos que hemos leído del capítulo 3. Veamos que está diciendo que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Y acaba en el capítulo 3, versículo 7, diciendo: fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y bien, pues entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué? Pues porque estaban avergonzados. Entonces vemos que ciertamente hacen toda una unidad, y conviene que lo veamos así sin separarlo. Y bueno, pues antes que nada también conviene brevemente decir que, bueno, evidentemente este es un texto, una parte muy importante en la Biblia, un texto muy importante para la fe cristiana, especialmente doctrinalmente, y bueno, literalmente a lo largo de los siglos pues bueno, se ha escrito literalmente toneladas y toneladas de páginas, de libros que tratan acerca de una cosa u otra, de una doctrina u otra relacionada con este pecado de Adán y Eva. Pues doctrinas del pecado, las doctrinas del pecado original, las doctrinas de la transmisión del pecado, o bueno, también, ¿qué hacía la serpiente en el paraíso? ¿Qué hacía? Ya lo veremos, el diablo en el paraíso. ¿Cómo llegó allí, no? O el primer pecado, ¿no? ¿Cómo Dios solamente lo vio por adelantado o hubo algo más? Todas estas cosas son muy importantes, por supuesto, son cuestiones muy importantes, algunas de ellas son fundamentales para la fe cristiana, pero ciertamente nosotros como congregación no podemos verlo porque esto requiere verlo doctrina por doctrina, por separado, y bueno, pues no es esto lo que nos tenemos que estar haciendo los domingos por la mañana como congregación. Entonces, eso va a hacer, pues sí,
unas reuniones para estudiar la doctrina, clases de doctrina, o los cultos por la tarde, ¿no? Se pueden hacer. Pero bueno, nosotros, la idea, por lo tanto, es continuar como nosotros normalmente hacemos, apegados al texto, a lo que Él nos dice, para ver qué podemos extraer de una manera, sobre todo, práctica, para nuestras vidas, las de cada uno y también la de la congregación. Y bien, pues entonces vamos a entonces considerar este texto que encontramos aquí. Bueno, pues entonces muy brevemente, dejando por sentado, dejando por sabido, dejando por supuesto que esto fue una tentación real, histórica, a unos personajes reales históricos, en este caso Adán y Eva, dando esto por sabido, ¿no? Lo que nos encontramos aquí es la primera tentación del hombre de la mujer, del hombre en general, ¿no? Entonces vemos, y esto es como el primer ejemplar, ¿no? El primer ejemplar de una serie de coches, ¿no? El primer ejemplar de un nuevo libro que se imprime, ¿no? Pues eso, pues es, digamos, el modelo. Todos los demás van a seguir siendo como él. Bien, pues entonces nosotros los cristianos podemos leer aquí también entonces esto, no solamente viendo el primer pecado, sino también vemos aquí acerca de nuestros pecados, vemos acerca de la tentación. ¿Qué es la tentación? Acerca del tentador, acerca de cómo él actúa. Y acerca del resultado de esta tentación, si se cede, el pecado y sus consecuencias. Y bien, aquí tenemos entonces sobre todo estos dos actores, el tentador y el tentado, el hombre, la mujer, el tentador, la serpiente, el diablo, el tentado, el hombre, la mujer. La tentación es del diablo, es algo exterior, pero que llega a ser interior, llega a ser asumido. Uno pues lo interioriza, se deja engañar. Y entonces, bueno, después que lo ha hecho propio, uno suyo, pues entonces se tienen los resultados. Lo podemos ver entonces en este texto ya, en definitiva, hay tres grandes puntos que podemos pues hacer atención. Primeramente, pues podemos considerar la inocencia del hombre y de la mujer en Edén. Cuando dice el primer versículo que ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, bueno, ya hemos dicho, ¿no?, que este versículo 25, pues sin duda está ligado a lo que sigue. Ya lo hemos dicho por el versículo 7, ¿no? Es lo mismo, pero también hay un pequeño detalle que, bueno, lo digo también porque es bueno tenerlo presente. Los judíos que lean el texto original lo verán pues directamente. Nosotros en la traducción, si no lo explicamos, no, pero es también algo a tener en cuenta. Porque en el versículo 25, cuando dice que el hombre y la mujer estaban desnudos, entonces la palabra en el hebreo es arum, ¿no? Y entonces cuando dice que la serpiente era astuta, la palabra en hebreo es arom. Es decir, que hay un juego de palabras. Y esto es intencional porque podrían haber utilizado otras palabras también. ¿Y esto para qué lo hace? Pues esto lo hace para, bueno, marcar un contraste entre dos hombres que estaban, por un lado, desnudos, y la serpiente que era astuta. Entonces, esto nos lleva a pensar no solamente la desnudez como algo físico, ¿no?, aunque sí, estaban desnudos, pero esto sobre todo habla de la inocencia del hombre y de la mujer
que todavía no habían conocido el pecado, el estado de inocencia. Inocencia en el sentido de ingenuidad. Inocencia en el sentido de pureza, ¿no? Un niño pequeño que dice, no, todavía es inocente, ¿no? Es pues igual, ¿no? Y muchas veces pues se habla de la historia en Edén, en el paraíso, ¿no? Pues como el estado de inocencia, incluso el pacto de obras, algunas veces todavía se les llama como el pacto de inocencia. Bien, pues entonces, inocencia. ¿Cómo sabemos entonces que Adán y Eva estaban en esa inocencia? Bueno, pues ya lo vimos en su día, ¿no? Nos acordamos en Génesis 1 y 2. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fue creado justo, fue creado santo. Entonces no tenía ningún pecado en él. Pero también aquí lo vemos, en el hecho de que estaban desnudos y no se avergonzaban. No se avergonzaban. Y no se avergonzaban porque no había nada de qué avergonzarse. No había nada de qué avergonzarse. Ellos eran justos, santos. Ellos estaban en comunión con Dios. Estaban en pacto con Dios. Y bien, pues entonces, todo su ser era perfecto. Su cuerpo no enfermaba. Su cuerpo, bueno, pues no se gastaba como el nuestro. Y no solamente el cuerpo, sino también su interior, su alma era perfecta en todas sus partes, ¿no? Bien, pues no había tampoco entre ellos ningún problema, no había entre ellos, Adán y Eva, ninguna discusión, ni ningunos recelos, ningunos problemas entre ellos, era una relación perfecta. Bien, pues entonces no había de qué avergonzarse, aunque estaban desnudos el uno delante del otro. Me gusta mucho, pues, esta cita de un conocido comentarista alemán, ¿no? Llamado Delitzsch. Se conoce aquí en España, está este comentarista disponible en español, que dice que la razón por la que no se avergonzaban era porque sus cuerpos eran el vestido de su gloria interior y a su vez esta gloria interior era el vestido de su desnudez. Era por lo que ellos no veían que estaban desnudos o que no estaban avergonzados por ello. Y bueno, pues la gloria interior, pensemos en el Salmo 16, se nos dice, cantamos muchas veces, el alma es la gloria, ¿no? Se llama mi gloria, es la parte más excelente del ser humano. Eso lo dice ya los hombres caídos en pecado, pues cuánto más del hombre antes de la caída. Cuanto más en Edén. No causaba, por lo tanto, vergüenza estar uno delante del otro, en desnudez, porque, bueno, también su ser, su espíritu era puro, completamente puro, sin pecado, era radiante, era brillante, era glorioso su alma. Bien, muy diferente, ¿verdad? A lo que es ahora, ¿verdad? Muy diferente. Porque nosotros estamos corrompidos completamente por nuestros pecados después de la caída de Adán. Los cuerpos, evidentemente, ahora, pues, al contrario de Edén, se envejecen, se enferman, etc. Pero nuestra alma tiene en sí misma, sin la gracia de Dios, una fealdad horrible. Una fealdad horrible. Entonces, pues es normal, ¿no?, que ahora tengamos este sentimiento de vergüenza si estamos desnudos unos delante de los otros, y es por eso que así no se funciona en la sociedad, ¿verdad? Está este sentimiento de pudor y este sentimiento de decencia y este sentimiento de vergüenza. Y por eso pues tenemos el vestido
que cubre no solamente pues nuestro cuerpo, sino también la corrupción de nuestro ser. Así pues vemos que no es normal, no es bueno esto de ir desnudos, ¿no? O esto también de ir mostrando el cuerpo unos a otros en la sociedad. Por supuesto, no está bien el nudismo, que cada vez más está, ¿no?, aceptado. Hace unos cuantos años se quejaban, ¿no?, que se encontraban en Barcelona, en Barceloneta, pues a chicos, chicas completamente desnudos, no solamente en la playa, que eso ya era, pues se daba por supuesto, sino también pues por la playa, por la calle, por el autobús o por las tiendas. No sé si eso ha cambiado, no lo sé. Entonces vemos que no es algo bueno, no es algo normal. Pero no solamente esto, también enseñar el cuerpo. Más allá del círculo íntimo de las familias, ¿no? Con los niños, pues, bueno, más que nada cuando ellos son pequeños, cuando ellos ya crecen, pues ya no. Como tampoco está bien, ¿no?, que los padres estén desnudos delante de sus hijos, aun cuando ellos sean pequeños. Es una práctica muy, comillas, progresista de hace unos cuantos años, ¿no? No es bueno, no es correcto. Y eso ha sido algo así toda la vida, por lo menos aquí en Europa, y ha sido así, sobre todo, gracias a la influencia del cristianismo. Porque antiguamente los paganos siempre han ido más bien ligero de ropa, también en Europa, también la Europa civilizada. Los romanos, los griegos estaban desnudos. Pensemos, gimnasio, ¿qué significa? Pues estar desnudo, hacer deporte desnudo, como casi ahora los atletas por otra parte. Pero los romanos, ven la moda de los romanos y de las romanas, eran ligeritos de ropa, ¿verdad? Bien, pues esto ha sido una de las grandes aportaciones del cristianismo a la cultura de nuestras naciones, ¿no? El ir cubierto, y cuanto más cubierto, mejor, que solamente se le vea a uno las manos y la cara. Bien, pues todo esto ya vemos que ha cambiado, ¿no? Ha cambiado mucho, desgraciadamente. ¿Cuándo cambió? Bueno, pues creo aproximadamente, sí. Yo no soy un especialista, pero sí, ¿no? Con la Primera Guerra Mundial. Porque anteriormente, pues son los vestidos típicos del siglo XIX, etcétera, ¿no?, que están todo cubierto todo el mundo. Y en los años 20 ya todo eso cambió después de la Primera Guerra Mundial. La minifalda no comenzó en los años 60, comenzó en los años 20. Entonces en los años 60, en Europa y en Estados Unidos, etcétera, lo que hizo fue retomar las cosas interrumpidas por la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Es exactamente igual o peor los años 20 que los años 60, en este sentido. Bien, pues entonces no es bueno ir ligero de ropa. No es correcto. No es correcto. Por supuesto, cosas que ahora se dan por supuesto, ¿no? Y se critican pues a las musulmanas, ¿no? Lo de las playas, lo de las piscinas, etcétera. ¿Esto qué es, en definitiva? Una pérdida del rubor, una pérdida del sentido de vergüenza, de la decencia, y en el fondo es una pérdida del sentimiento del pecado, del conocimiento del pecado, de que somos pecadores, de que no nos podemos mostrar tal como somos a los demás. Pensemos esto porque en buena medida esto está en nuestras manos de los cristianos cambiarlo en la sociedad. Si no lo cambiamos nosotros, ¿quién lo va a cambiar? Bueno, sí, lo pueden cambiar los musulmanes. El Islam lo puede cambiar en otros países. ¿Qué es mejor? ¿Que lo cambien los musulmanes o lo cambiemos los cristianos? Pero bueno, si no lo cambiamos por nuestra influencia o lo que sea, al menos vamos a ir vestidos como cristianos. Vamos a ir vestidos de una manera que honra al Señor, digna y decorosa, ¿verdad? Ya digo, todo esto no eran las condiciones del
Edén. Pero lo digo todo esto también porque muchas veces el nudismo, ¿en qué se basa? No, mira, es que lees en la Biblia, Adán y Eva estaban desnudos. Claro, sí, pero es que no dices toda la historia. Y toda la historia se tiene que contar. Por lo cual nosotros no podemos estar con el nudismo ni con sus variantes, ¿no? Etcétera, tal como hemos visto. Primero, por lo tanto, hemos visto la astucia, la inocencia, ya me avanzo. La inocencia. El segundo punto es la astucia del tentador. La astucia del tentador. El tentador era astuto, era sagaz, inteligente, pero para lo malo, ¿no? ¿Quién es este? Pues evidentemente es el diablo. Lo sabemos porque en Apocalipsis, así se nos dice primeramente en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9. Cuando dice, fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña a todo el mundo, como también en Apocalipsis 20, capítulo 20 y versículo 2, y prendió al dragón aquella serpiente antigua que es el Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Bien, entonces la gran pregunta que sale entonces es, ¿qué tiene que ver la serpiente con el diablo? ¿Qué relación tiene la serpiente con el diablo aquí en Génesis 3? Bueno, pues esto rápidamente, hay 3 posibilidades, no creo que haya más, solamente hay 3. Primeramente, que la serpiente aquí sea un símbolo, mero símbolo. Segundo, que, estemos viendo aquí se trata aquí de una forma visible del diablo, que el diablo tuvo una aparición visible con la forma de serpiente, una especie de aparición, ¿no? Y en tercer lugar, que fuera así una serpiente real, pero que, por así decirlo, fuera, comillas, poseída por el diablo. Y hablara, ¿no? Como también habló la mula de Balaam, ¿no? Bueno, pues entonces, creo yo, bastante claramente, las 2 primeras opciones, la del símbolo o la de una aparición, ¿no? No concuerda con lo que nos dice aquí este texto en el versículo 14, porque Dios da una sentencia a la serpiente. Por cuanto esto hiciste, maldita serás sobre todas las bestias, y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y fue así, hasta el día de hoy. Vendrá a lo mejor aquí un animalista y dirá, pobrecita, ¿no? ¿Qué tenía ella que ver, no? ¿Cuál era su culpa? Pobrecito animal, fue conseguida y encima Dios pues le da esta sentencia. Bueno, pues en todo caso no hay ningún problema con comer animales, no carne de animales, eso pues, no vamos a entrar. Pero bueno, Dios no considera a los animales lo mismo que a las personas, por otra parte. Y por otra parte, Dios dio esa sentencia al que fue el medio de la entrada del pecado en el mundo, para mostrar la gravedad también del pecado a los hombres. Muy bien, pues entonces, ¿dónde se ve esta astucia? Pues podemos ver esta astucia rápidamente, hermanos, en la manera de abordar la conversación, esta seducción que hace a la mujer, en 3 pasos. En 3 pasos. Primeramente, ¿cómo la aborda? En el versículo 1 dice, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Con que Dios ha dicho esto, vemos, está aquí simulando sorpresa. ¿Qué sorpresa? ¿Dios ha dicho esto? Vemos, esto es un gancho para, digamos, entablar la conversación, entablar la relación, dejarse enredar, ¿no? Y entonces ser llevado, ¿no? Por la corriente, ser llevado por el diablo en este caso. ¿Recordáis, hermanos, el cuento de la Caperucita Roja? Sí, ¿verdad? ¿Qué le decía a la mamá antes de salir de casa a la Caperucita Roja? ¿Qué le decía? ¿No lo sabéis? Que no hablara con nadie. Dice, quédate en el camino, no sales por ahí. Y dice que no hables con extraños. No hables con extraños. Bien, pues esto es lo mismo. Lo mismo. ¿Por qué? Bueno, pues entonces vino aquí este extraño, ¿no? Esta serpiente que le empieza a hablar con una
voz, digamos, silbando, ¿no? Seguramente dulce y también, pues eso. Y bueno, pues fijémonos, ¿no? La cuestión, ¿no? Se puso a hablar con, sí, se puede decir, un extraño por la calle. Es extraño, ¿no? Que una serpiente hable, ¿no? Es extraño. ¿No ves que hay algo extraño ahí? Que la serpiente te esté hablando y que además te esté hablando acerca de Dios. Si te das cuenta, está viniendo aquí con chismes. Con que Dios ha dicho, ¿no? Sorpresa, ¿no? Está chismoteando. Bueno, pues fijémonos, ¿no? Esto es también para tener presente esto, ¿no? Porque la Biblia nos dice de tener los ojos abiertos, de tener prudencia, de tener discernimiento espiritual. Y bueno, aparte de este consejo de la mamá a Caperucita de no hablar con los extraños por la calle. Pero aparte de esto, tener ese discernimiento espiritual de las maneras como el diablo puede sugerir cosas para que pequemos. Porque una vez que se entabla la conversación, una vez que se empieza se le sigue el juego, pues entonces normalmente se tiene las de perder. Las de perder. Él siembra la sorpresa y eso es el veneno a nuestra alma y entonces ya empieza la duda y ya comienza todo lo demás. Y lo vemos de ahí, el segundo paso, la respuesta de la mujer en el versículo 3 y 4. No, perdón, el versículo 2 y 3. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Hasta aquí correcto, porque la mujer está respondiendo lo que Dios había dicho en el capítulo 2 de Génesis, es una cita literal del versículo 16. Pero dice además, ni le tocaréis. Y eso no lo dijo Dios. Dios no dijo que no lo podían tocar. Dijo que no tenían que comer de él. Entonces es algo que ella añade a las palabras de Dios. Y aquí parece como que hace la prohibición más estricta de lo que realmente Dios dio. Y es algo también a tener en cuenta. Porque esto es un amago se podía ver en directo, de acusación. Mira qué rígido es Dios. Como cuando nosotros, ¿no? A los mandamientos de Dios, ¿por qué Dios no nos manda esto? Qué rígido, qué cerrado es esto. Bueno, pues es algo parecido. Está haciendo más estricta porque ya se está quejando de que era algo estricto. Y después también añade, segunda cosa, para que no muráis. Y lo cual sí que es cierto, porque dice el versículo 17 del capítulo 2, el día que de él comiereis, ciertamente moriráis. Pero lo dice, es correcto, literalmente, la letra, pero podía haber dicho también otras muchas más cosas, ¿no? ¿Es eso todo? Y Dios, y el amor a Dios, y el respeto a Dios, y el temor de Dios, y el hacer lo que a Dios le gusta, el aborrecer lo que a Dios aborrece. ¿Eso no es suficiente motivo? Entonces es solamente pues el porque no moráis, ¿no? Bien, pues entonces vemos, se ha entablado ya la conversación y ya se ve que ya no está tan firme, ya está movida, ¿no? Ya está movida. Y entonces ahora el tercer paso, la respuesta de la serpiente, del diablo, totalmente ataque, descarado, ¿no? A por todas, ¿no? Dice en el versículo 4, dijo la serpiente a la mujer, no moriréis. Está negando directamente a Dios. Está contradiciendo directamente a Dios. Dice Dios esto, pues no es así. Y en el versículo 5 vemos además, toma el nombre de Dios en vano diciendo, porque sabe Dios que el día que comáis de él, ciertamente serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí tenemos
Pues esto, ¿cómo actúa normalmente el diablo? Tomando el nombre de Dios, mezclando la verdad y la mentira, porque lo que está diciendo aquí es verdad. Cuando dice, el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, versículo 7, fueron abiertos sus ojos. Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y sí, en el versículo 22 dice, Dios mismo, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Pero vemos, ella no conoció el bien y el mal como ella se esperaba, ser igual a Dios. ¿Cómo conoció el bien y el mal? El mal ahora lo conoce por experiencia, cosa que antes no sabía. Y el bien se acuerda de los buenos tiempos en los que estaba con el Señor. Bien, pues entonces vemos, ¿no?, que fue engañada. Es como la que, pues eso, empieza a hablar con alguien en la calle, es seducida, es deshonrada y al final pues es abandonada. Algo parecido. Así fue, pero espiritualmente para la mujer y también para el hombre. Conclusión entonces, no entablar conversación. No seguir el hilo de cualquier pensamiento que genere incredulidad, duda, acusación en contra de Dios. Y bueno, pues si eso le pasó a Eva estando en inocencia, ¿cuánto más nosotros que estamos caídos en pecado? Somos más presa fácil. Bien, pues entonces hemos visto la inocencia, hemos visto pues la astucia del tentador y ahora, en tercer lugar, vemos el pecado consumado. El pecado consumado, versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual también comió, así como ella. Aquí vemos todo un proceso, ¿no?, del mirarlo, del quedarte mirando al árbol, del desearlo y el cometer el pecado. Y es un proceso, el pecado es un proceso. Es también lo que nos enseña en el Nuevo Testamento Santiago en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Santiago 1, versículos 14 y 15. Que nadie diga que cuando es tentado, que es tentado por Dios, sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia, sus deseos pecaminosos, es atraído y seducido. Y la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. Bien, pues entonces vemos. Ella recorrió ya este proceso, ¿no?, en el primer pecado. Y se lo dio a su marido. Su marido, que, bueno, pues se nos dice que comió así como ella. En la revisión que estamos haciendo se recupera la opción de Valera, que comió con ella. Hay otras versiones, ¿no?, y es una cuestión que a veces la encontramos en las redes sociales, ¿no?, que dice que tomó, pues que comió Eva con el hombre que estaba con ella y que también Adán comió. Bueno, es una cuestión pues también de traducción, de interpretación del texto, pero que la cuestión que hemos de tener en cuenta sobre todo es que en 1 de Timoteo capítulo 2 se nos dice que la que fue engañada fue Eva. Entonces, esta conversación fue del diablo con Eva, y si Adán estuvo allí presente, creo que no, pero si estuvo allí presente, Adán, ¿por qué no dijo nada durante todo ese tiempo? Y si Adán no estuvo allí presente y viene Eva con el fruto y se lo da, ¿por qué Adán pues comió sin más? Eva fue seducida y bueno, pues Adán simplemente hizo lo que le dijo su mujer, come, y él comió. Así pues, vemos que aquí hay un trastorno completo de la creación, del orden de la creación. La mujer primero hace caso de una bestia, de un animal, ¿no?
Sí, está hablando el diablo, pero es un animal. Extraño, como decía, ¿no? Y después el hombre que es, hemos dicho, la cabeza, ¿no? Pues está aquí, pues siguiendo pues, a las órdenes de la mujer. El resultado, ¿qué fue? ¿Qué consiguieron? Nada. Lo que hemos visto al principio, se abrieron sus ojos, conocieron que estaban desnudos, sintieron vergüenza el uno del otro y se cosieron rápidamente las hojas más grandes que cogieron por ahí. Engañados y frustrados, decepcionados, y en ese mismo momento murieron espiritualmente. Ciertamente morirás, dice, el día que de él comas, en Génesis 2 dice, ciertamente morirás, y ese día murieron, no físicamente, murieron espiritualmente porque su comunión con Dios se quebró y entonces supieron inmediatamente que estaban desnudos, que eran pecadores, que estaban sucios. Ciertamente murieron espiritualmente y después entró la muerte en el mundo, primero física y también se extendió a todos los hombres, como dice Romanos capítulo 5. Bien, hermanos, ¿qué podemos entonces concluir para nosotros? Pues, hermanos, además de todo lo que hemos estado viendo a cada momento, recordemos dos cosas. Hermanos, primero, la aplicación que hace Pablo de esto para la iglesia en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 2 y 3. 2 de Corintios capítulo 11, versículos 2 y 3, hablando de la iglesia. Y dice él, porque os celo con un celo de Dios. Y el apóstol Pablo dice esto. Por después os he desposado como con un solo marido, Cristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero dice también, versículo 3, pero temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidos vuestros sentidos de alguna manera, de la simplicidad que es en Cristo. ¿Y esto de qué manera? Pues dice, pues si viene alguno que predica otro Jesús, que no hemos nosotros predicado, o recibéis otro espíritu que no habéis recibido, u otro evangelio que no habéis aceptado, bien lo soportáis. Por recibir otro espíritu, recibir otro mensaje, recibir algo que no es el de la palabra de Dios, de los apóstoles. ¿Por qué se recibe todas estas cosas en la iglesia? Ideas extravagantes, nuevas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque es hacer caso a la serpiente. Es ser engañado, es ser seducido. Ser seducido. Y la iglesia pierde entonces su pureza. Ya no es como esta virgen pura que ha de ser presentada a Cristo, sino profanada. Hermanos, dice la Biblia que el diablo está como león rugiente alrededor de los cristianos de la iglesia, buscando a quien devorar, león rugiente. Pero hermanos, no pensemos que él se presenta a nosotros rugiendo. Él se presenta a nosotros silbando. Él se presenta a nosotros disimulando. Él se presenta a nosotros pues con una voz tierna, ¿no? Y seductora, y atractiva, ¿no? Convincente. Pues entonces vemos que si bebemos el veneno, al final esto es un veneno mortal. Y fijémonos, el diablo no se presenta como diablo, sino incluso a veces como un ángel de luz. 2 de Corintios 11, versículo 13 y 14. No es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es de extrañar si también sus ministros, los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia. Así pues, vemos, hermanos, que hemos de hacer mucha atención también a todo esto, tener los oídos pues, abiertos, los ojos abiertos, estar pues con discernimiento espiritual. Mirar al que viene anunciando, al que viene proponiendo, al que pues quiere dar aquí algo nuevo. Mirar su mensaje, mirar su vida, porque nos dice que la palabra de Dios, por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos lo conoceréis. Y sobre todo, hermanos, armémonos de la armadura de Dios. Personalmente, cada uno de nosotros y también como familia y también como iglesia. En Efesios capítulo 6 nos dice esta armadura de Dios.
nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación del evangelio de la paz, y sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica del Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y la segunda idea, hermanos, sobre todo, es que hubo uno que también fue tentado como nosotros, pero sin pecado. En el Evangelio nos habla de Cristo, de su tentación, después de 40 días y 40 noches ayunando y orando. Y la gran necesidad, pues evidentemente, era la de la comida, y le vino tentando por el comer pan. Y después, al ver la resolución de Cristo, pues si tienes fe, pues tírate del tináculo del templo, porque Dios ha dado las promesas que tus ángeles te van a recoger. Y al ver que nada podía, pues también al ataque, a por todas, ¿no? Diciendo: pues mira, todos los templos, todos los reinos del mundo, toda su gloria, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor Jesús resistió esta tentación y la venció. ¿Cómo lo hizo? Con siempre la palabra de Dios, que es también para nosotros la espada del Espíritu. Y allí donde primeramente Eva y después Adán fracasaron, allí nuestro Señor Jesucristo ha vencido. De la misma manera que por ese pecado entró la muerte a todos, de la misma manera también por su obediencia viene la justicia a los que creen en Él. Una justicia perfecta, una justicia pues que es para siempre, imperecedera. El veredicto de justicia de Dios que da Dios al que cree en Cristo no se revoca. Así pues, nuestros ojos estén puestos todos en Él. Si todavía de alguien no tiene esa seguridad, deposite toda la confianza, no en sí mismo, sino en aquel que venció al diablo primeramente, pues resistiendo y venciendo la tentación. Y a los que creemos, pues hermanos, ¿cómo no nos dará también, habiendo Él vencido al diablo en la tentación y en la cruz, cómo no nos dará también con Él todas las cosas que el Señor nos promete en su palabra? No dudemos nunca de la fidelidad de Dios y de la justicia de sus palabras. Pues que dice, el Señor bendiga su palabra.